Bien, gloria a Dios. Bien, Dios bendiga a todos mis hermanos y Dios bendiga a todas mis hermanas, a todos los que un día hicimos un pacto con el Señor y que desde ese momento estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para poder lograr salir triunfantes de este mundo. Es una lucha permanente. Por eso dijo el Señor, el que venciere va a heredar todas las cosas. Entonces, para poder vencer, pues tenemos que luchar. Y el que no lucha, pues no puede vencer simplemente porque pues no está haciendo nada. Entonces, Dios bendiga a todos mis hermanos que de alguna manera se están esforzando, algo están haciendo para tratar de también alcanzar la bendición de nuestro Dios. Y pues Dios bendiga también a todos los que se prestan para meditar en esa palabra. Dios haga la obra en sus mentes y en sus corazones. Y vuelvo a repetir que estos momentos, este tiempo que le dedicamos a la meditación de la palabra del Señor, no es con el fin de cuestionar a nadie, de señalar a nadie. No somos jueces, no podemos calificar a nadie. No es para contender, simplemente pues tratamos de meditar en qué dice la palabra del Señor y pedirle a Dios que podamos entender lo que aquí está escrito, porque la misma palabra dice que esta palabra es de revelación. O sea, no es cualquier libro que podamos leer y ya lo entendimos, no, es un libro de revelación, es un libro profético. Solamente en la potestad de Dios está el que lo podamos entender, como ya hemos visto en otros enlaces que hemos tenido, hemos hablado acerca de la manifestación de Dios, que nadie puede conocer a Dios sino al que Jesús se lo quiera revelar. Entonces no es para todos, sino es aquel a quien el Señor le quiera dar esa revelación. Él es el que va a conocer la esencia de Dios, cómo es Dios, cómo piensa Dios, qué quiere Dios. Y así como el misterio de la manifestación de Dios va a ser revelada, pues así todo lo que está escrito acá, el único que nos puede dar entendimiento de qué pasó en su momento, de cómo fueron las cosas, pues es Dios. Yo no viví hace 2000 años, pero hay cosas que quedaron escritas acá, que son las que leemos y queremos entenderlas o tratar de entenderlas como fueron escritas, porque fueron escritas, la esencia de lo que quedó escrito, y eso pues solamente está en la potestad de Dios, porque Dios fue el que estuvo con ellos en su tiempo, en su generación, y es el mismo Dios el que ahorita está caminando con nosotros en nuestra generación. O sea, para Él, delante de Él vivieron ellos. Y a nosotros nos está tocando vivir nuestra generación delante de nuestro Dios. O sea que el que conoce todas las cosas desde el principio es Dios. Por eso dice que Él es el principio y Él es el fin. Entonces, si queremos conocer
de lo que se escribió, pues el más indicado, el único que tiene la potestad de podernos dar un conocimiento exacto, es Dios. Entonces Dios bendiga a todos los que de alguna manera hacen su esfuerzo para escuchar lo que hoy vamos a meditar aquí en esta congregación. Yo sé que a veces el tiempo y las situaciones de esta vida, pues a veces no nos dejan muchas oportunidades para dedicárselas al Señor. Nos arrastra las cosas que se están viviendo en el mundo. Cada día el mundo nos absorbe más nuestros tiempos y ya nos deja muy poco tiempo para la meditación de la palabra. Entonces necesita hacer un esfuerzo para dedicarle, para poder leer esta palabra. Vamos a leer, hoy vamos a meditar aquí en el libro de Filipenses. En su capítulo 1. Vamos a leer del verso 12 hasta el verso 18. Bien, voy a leer para que no nos vaya a ganar el tiempo. Dice la palabra del Señor así. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Gloria al Señor Jesús. Bien. La generación de nuestros hermanos es muy diferente al tiempo que nosotros nos está tocando nuestro tiempo de conocer al Señor. Porque para nosotros, pues tenemos este libro que se llama Biblia, a donde está la recopilación de toda la información que se pudo recabar de lo que fue el ministerio del Señor, de lo que fue la vida de nuestros hermanos antiguos, de lo que Dios permitió que se quedara junto en este libro
para que nosotros pudiéramos meditar. Ya nuestro tiempo pues es muy diferente al de ellos. Nosotros aquí estamos sentaditos, no estamos temiendo a que venga alguien o a que nos vea las autoridades, o todavía no tenemos a alguien como enemigo que nos ande buscando para hacernos un daño, como en los tiempos de ellos. En el tiempo del ministerio del hermano Pablo, la vida que a él le tocó llevar, pues no fue tan sencilla. Él por el evangelio, por predicar el evangelio, él fue encarcelado varias veces, fue golpeado, fue apedreado. Él pasó muchas cosas en su vida solamente por hablar el evangelio. No ofendía a las autoridades, no ofendía a nadie de manera directa, no, simplemente por predicar la verdad del evangelio. Ese era la razón por la cual nuestro hermano padecía de la gente de ese tiempo, porque no entendían el mensaje del evangelio. Ellos también de alguna manera tenían sus creencias, tenían sus costumbres, y cuando el evangelio les cuestionaba alguna de sus cosas, pues era cuando comenzaban los problemas. ¿Por qué? Porque estaban tan acostumbrados a vivir de una manera. Cuando llega el evangelio comienza a cambiar tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas. Dice la escritura, quita lo vano de nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos vanos, los que no sirven, y los comienza a llevar al conocimiento de la verdad, para que nuestra vida no sea vana, porque todos vamos a llegar al final de nuestra vida humana, pero hay vidas que van a terminar vanas. Cuando termine su tiempo, pues no van a tener recompensa, mucho menos van a tener parte con el Señor. Fue una vida que se echó a perder, una vida que no conoció a Cristo, una vida que nunca cambió. Pero nosotros tenemos la oportunidad que nos están dando de cambiar esos pensamientos vanos, esas cosas que para nada sirven. Y nos comienzan a enseñar cosas positivas, cosas que tienen premio, porque de lo que hagamos conforme a la voluntad del Señor, tienen premio. Por eso dice la palabra del Señor, que hasta un vaso de agua que le regalemos a alguien, a un siervo del Señor, no queda sin recompensa. Entonces, pues también tenemos nuestra propia vida, nuestro propio tiempo de estar caminando, tratando también de entender el mensaje que vino del cielo, el mensaje que trajo Cristo para la salvación del mundo. Entonces ellos en su momento comenzaron
a encontrarse con muchas situaciones difíciles. Una de ellas, la incredulidad de la gente, la dureza. Y otra, la más difícil de todas, era que ellos tenían una ley que Dios les había impuesto desde los tiempos de Moisés. Una ley que ellos no pudieron entender. Entonces, entre la ley y el conocimiento del Evangelio, aparentemente pudiéramos decir que son dos cosas diferentes, pero no. El Señor dice que la ley era un conocimiento santo. No que estuviera mal la ley, no, la ley es santa, es buena. El que no la llegó a entender fue el hombre. Cuando viene Jesús al mundo, dice, yo no vengo a quitar la ley, sino a cumplir la ley. Y él, cumpliendo la ley, nos predicó el Evangelio. Entonces, fíjense cómo está el asunto. Dice el Señor, cuando comenzaba a tratar de explicar, porque él estando en la ley, nos predicó el Evangelio. Les decía, habéis oído que en la ley dice así, pero ahora yo les digo. Entonces, pero esa palabra, pero ahora yo les digo, no es que estuviera cambiando la ley, sino les estaba explicando lo que ellos no pudieron entender. Entonces, pues para ellos fue difícil entender la santidad de la ley, la justicia de la ley. Entonces muchos que venían trayendo la ley llegaron a entender que sus vidas estaban mal delante del Señor, se habían equivocado. Entonces, no es que hayan dejado la ley, sino que siguieron el conocimiento verdadero, el conocimiento que provino de la boca del Señor Jesús. Pero no es que estuviera hablando mal de la ley, no. El Señor hablaba mal de lo que hacían los que practicaban la ley. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la ley por tradiciones y costumbres. Ellos cambiaron la ley por su propio beneficio. No porque la ley estuviera mal, no, sino porque ellos, en la debilidad de su carne, como seres humanos, pues también se extraviaron. Entonces eso fue lo que el Señor comenzó a enseñar. Todas aquellas cosas que iban contra la ley. Y eso es lo que comenzó a explicar. Entonces nuestro hermano Pablo, él era muy celoso de la ley hasta que conoció a Cristo. Y llegó a decir, pues todo lo que yo pensaba que era algo, en nada le ayudaba. Y tuvo que dejar todo lo que
él acostumbraba a vivir para predicar a Cristo. Y eso le ocasionó muchos problemas con el pueblo a donde él pertenecía, porque él era israelita, él pertenecía al pueblo que Dios creó para él. Le ocasionó problemas a tal grado de que lo comenzaron a odiar. Entonces, todo empezó cuando el Señor Jesús comienza a predicar el Evangelio. Y la gente, la que tenía necesidad de Dios, comenzaron a oír la voz de Dios y mucha gente comenzó a creer. Llega el momento en que el Señor comisiona a los que iban a llevar el Evangelio a las tribus de Israel. Porque esta palabra primeramente era para el pueblo de Israel, no era para nosotros. Primeramente le tendrían que predicar al pueblo de Israel. Y fue lo que el Señor hizo cuando comisionó a sus 12 discípulos. Y les dijo que no se desviaran. Primeramente tenían que ir a la casa de Israel. Y les dio dones para que pudieran sanar enfermos, para que pudieran expulsar endemoniados. Pero primero la oportunidad le llegó al pueblo de Israel. Posteriormente pasa a nosotros, al pueblo gentil, y es ahí a donde empieza la historia para nosotros, nuestra oportunidad de poder creer en ese Dios en el cual pues nada teníamos que ver con él. Dice aquí en el libro de los Efesios, voy a leer en el capítulo 2. Hay quien piensa que todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Hay quien piensa que todos son pueblo de Dios, pero no. Hay una sola manera de hacerse pueblo de Dios, y es la que pues nosotros aquí estamos tratando de entender qué tenemos que hacer para formar parte de ese pueblo y tener esa oportunidad de vivir un día con el Señor. Capítulo 2 del libro de los Efesios, capítulo 2, verso 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otro tiempo, como dice la Escritura, nada teníamos que ver con Dios. No era para nosotros la oportunidad, era para el pueblo de Israel. Pero vino Jesús, el pueblo de Israel no lo reconoció y la oportunidad pasó a nosotros. Nosotros que no teníamos, estábamos sin Cristo y sin Dios y sin esperanza en el mundo, pues ahorita ya tenemos la oportunidad de poder ser parte del pueblo de Dios. Entonces, aquí en los escritos está la manera en la que nosotros tenemos que vivir, lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser parte de este pueblo que Dios está formando. Nos está tocando vivir nuestro tiempo. Y conforme vamos aprendiendo, pues también vamos compartiendo el conocimiento de la palabra de Dios. El mismo trabajo que hizo nuestro hermano Pablo y los hermanos antiguos es lo que estamos haciendo ahorita nosotros. Somos afortunados porque ahorita aquí en donde nosotros nos está tocando vivir nuestro tiempo de compartir el evangelio, pues todavía no sufrimos persecución, todavía no nos maltratan, pero en otros lugares ya comenzaron a prohibir hablar de Jesús. Ya en otros lugares está prohibido tener ya un libro como estos. Y hay lugares a donde ya están comenzando a perseguir a todo aquel que hable del Señor. Entonces esas cosas por lo regular pues no se publican. Todavía por alguna razón están escondidas, aunque no todas. Por ejemplo en Siria, el presidente que está ahorita allá en Siria, se fue considerado como un terrorista en un tiempo. En un tiempo tenía recompensa a su cabeza. ¿Por qué? Porque públicamente degollaba a los que se llamaban cristianos, porque él tenía su propia fe. Entonces el que era cristiano públicamente lo televisaban y degollaba al que se llamaba cristiano. Ahorita, curiosamente, pues es presidente ya en Siria. Entonces ya ha habido tiempos a donde ha habido persecución y ha habido muerte por causa de Cristo. Ahorita nosotros nos está tocando predicar, bueno, al menos tenemos a veces algunas situaciones que vivimos, pero como dice nuestro hermano, todavía no padecemos hasta la sangre. Algunas pequeñas cosas que nos fracturan, pero todavía
no nos meten a la cárcel, todavía no nos golpean, no nos apedrean. Entonces en aquellos tiempos, predicar el Evangelio, pues se necesitaba tener algo de parte de Dios para poder tener ese valor. Entonces, antes de que se tomara ese valor para predicar el Evangelio, pues por lo regular, pues teníamos miedo, como cualquier ser humano tiene miedo de que lo maten. Y en aquel tiempo pues usaban la crucifixión, esa era una de las muertes más dolorosas que había. Entonces no cualquiera se animaba a hablar del Señor. Sin en cambio recibimos de parte de Dios. Ahora vamos a regresar al libro de Filipenses. Vamos a leer aquí en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 7. Voy a leer el verso 38 y 39 del Evangelio según San Juan. Dice así. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, este Espíritu todavía no venía porque Jesús estaba entre nosotros, pero después que fue sacrificado Jesús y tenía que regresar al cielo para poder venir de manera espiritual, para estar con nosotros, ya no en su cuerpo de carne, sino de manera espiritual. Les dice a los hermanos, libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a leer el verso 6. Dice la palabra del Señor así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Después que resucita Cristo, se aparece, tiene varias apariciones. Primero a sus discípulos, les da el Espíritu Santo a ellos primero, y luego sigue apareciendo, y en esta aparición, a donde había mucha gente reunida, todavía les da instrucciones, pero les da el mandamiento y les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido poder, porque esa era la encomienda. Seguir predicando el Evangelio. ¿Y qué le dijo el Señor?
van a recibir poder cuando reciban el Espíritu Santo. Y me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Este Espíritu Santo, ¿qué les iba a dar? Poder. Dice nuestro hermano Timoteo, poder, amor y dominio. ¿Por qué? Porque cuando el Señor estuvo acá y fue aprendido, todos los hermanos apóstoles, al principio todos se sentían muy valientes, pero cuando ya vieron la cosa seria, pues todo el mundo lo dejó solo, todos arrancaron a correr. Entonces necesitaban la ayuda de Dios, necesitaban para poder ser testigos de Cristo, de que pudieran decir que es una verdad lo que Él vino a predicarnos, lo que Él nos enseñó, para poderla compartir, para poderla ir llevando de lugar en lugar, necesitaban valentía, porque a Cristo lo mataron por predicar el Evangelio. Los apóstoles al principio estaban escondidos porque eran discípulos de Cristo, pero después que recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vemos la transformación de ellos. Pedro, después de que salió corriendo, Juan, después de que salió corriendo, los encontramos predicando en Jerusalén, ya sin miedo a las autoridades, sin miedo a los fariseos, sin miedo a nadie, predicándole a la gente, hasta que los agarraron y los llevaron a la cárcel. ¿Y qué les dijeron? No, ya les dijimos que ya no hablen en ese nombre. ¿Y qué fue la contestación de Pedro? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque este evangelio es la palabra de Dios. Entonces ya no era un Pedro que se acobardaba delante de las autoridades, no era ya un Pedro que al contestarle a las autoridades sabía que lo podían mandar a crucificar, sabía que lo podían mandar a hacer muchas cosas, pero él ya no tenía miedo. Él ya había entendido algo que nosotros tenemos que llegar a entender. Decía el Señor cuando estuvo en el tiempo de su ministerio, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la salvará. Entonces, pues a veces nos cuesta trabajo entenderla. Entonces, por mucho que nos cuidemos, no predicamos el Evangelio para que nadie nos diga nada, para que nadie nos señale, nadie nos critique. Estamos negando a Cristo. Va a ser triste para nosotros, porque dice el Señor, el que me niegue delante de los hombres, también yo lo voy a negar delante de mi Padre. Vamos a perder nuestra oportunidad de poder estar con Cristo. Ahora, si nos hacen cualquier tipo de mal por Cristo, por predicar al Señor,
todo eso lo va a recompensar el Señor. Cuando Pedro y Juan son azotados allá en la cárcel, salieron, dice la escritura, dice que salieron gozosos, no salieron llorando, no salieron lamentándose, no, salieron gozosos, se sentían especiales de haber padecido por el Señor. Entonces, predicar el Evangelio y sufrir afrentas por causa de creer en Jesús, pues debe de ser algo que nos debe de hacer sentir gozosos, nos debe de hacer sentir orgullosos de llamarlos cristianos. El verdadero cristiano sí debe de sentir gozo por hablar del Señor. Pero si somos cristianos de los que no nos acordamos de Cristo solamente las veces que nos tenemos oportunidad de reunir, y de allá nos absorbe todo el tiempo, el mundo, las ocupaciones, los afanes, pues ¿qué vamos a padecer por el Señor? Hay quienes domingueros solamente los domingos tienen un ratito para venir a sentarse aquí, y a veces está su cuerpo acá, pero su mente está en otro lugar. Entonces, pues todo aquel que le está dedicando más tiempo a la labor que el Señor dejó, porque Él dijo, ustedes me van a ser testigos. Nosotros testificamos que lo que dice esta palabra es una verdad. Habrá quien lo crea, habrá quien no lo crea. Pero, pues tenemos que predicar. Ahora va a llegar el tiempo que dice la Escritura, que vamos a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Y muchos nos van a entregar a las cárceles y a muchos nos van a matar. Entonces ya están pasando muchas cosas. Pero no tenemos que tener miedo, dijo el Señor. Es necesario que pase, pero no tengan temor. Entonces dice nuestro hermano Timoteo, el espíritu que recibimos es de poder, de amor, de valentía. La iglesia de Jesús es una iglesia valiente. El que llega a entender la bendición tan grande que es el hablar del Señor, siempre va a estar dispuesto en todo lugar, en su trabajo, en la calle, donde quiera que esté, va a estar hablando del Señor, porque ya entendió que es una bendición hablar del Señor, que es algo hermoso hablar del Señor. Pero hay quien ni en su trabajo sabe que es cristiano. Tiene vergüenza de que sepan que él es cristiano. Es triste que haya quien tenga su esperanza puesta en el Señor, pero se esté escondiendo para que no le diga nada. Hay quien le da vergüenza que le digan cristiano, o que le digan Dios te bendiga, hermano. Hay quien se esconde para que no
no reciba una bendición de otro hermano. Le da pena. Entonces, así como en su momento, en aquellos tiempos, decía nuestro hermano Pablo, los hermanos que iban creyendo veían todo lo que sufría el hermano Pablo y veían que él, a pesar de que lo golpeaban, a pesar de que lo encarcelaban y todo lo que pasaba, él seguía de frente y seguía con ese ánimo de seguir hablando de Jesús. Ellos también se animaban, dice la palabra del Señor. Regreso al libro de Filipenses, capítulo 1, verso 14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ese de se atreven, pues no cualquiera se atrevía a hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque lo metían a la cárcel, porque lo golpeaban, porque a nadie le gustaba que le hablaran de Jesús. Era un tema prohibido en aquellos tiempos. Por eso dice que los hermanos se atrevían cada día más a hablar del Señor. No cualquiera, no dice que todos, no, iban cobrando ánimo. Entonces, ¿qué se necesita para que nosotros tengamos ese ánimo y hablemos de Cristo con ese gozo, con esa alegría, que todo mundo sepa que somos del Señor, que tenemos la esperanza de que un día podamos vivir con Cristo, que lo podamos publicar, que lo podamos decir con toda libertad en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el camino, con los conocidos, con todo el mundo, que todos sepan que somos de Cristo. Pero a veces nos da vergüenza decir que somos cristianos por la vida que llevamos. Y a veces, por eso, mejor nos quedamos calladitos. Porque como nos conoce la gente, eso nos resta libertad. No necesitamos que nos anden correteando ni que nos estén amenazando con matarnos, simplemente la vergüenza, con eso tenemos para no hablar de Cristo, nos resta libertad. Y hay quien predica al Señor, como en aquellos tiempos, unos predicaban, pero para que le fuera más mal a Pablo, para que lo castigaran más. No sé qué tanto hablar, de qué manera pudieran estar hablando de Jesús para que a Pablo le castigaran más, lo metieran más a la cárcel, aumentara más sus sufrimientos. Había otros que predicaban también de Jesús por envidia, dice la palabra del Señor. La envidia es algo que muchas de las veces nos cuesta trabajo aceptar, que pudiéramos tener ese sentimiento en nosotros.
Es triste que entre nosotros nos estemos envidiando. Cada quien tiene su propio trabajo, dice la Escritura. No todos somos o tenemos que ser lo mismo, no. Yo siempre he dicho, hay maestros, debe de haber maestros, porque así lo dice la Escritura. Hay quien tiene de parte de Dios el don para poder enseñar como lo hace un maestro. Te lo explica, te lo desglosa para que tú lo puedas entender. Ese es un don que viene de allá arriba. Hay quien tiene palabra de ciencia, también es un don. Hay quien tiene también de parte de Dios palabras con conocimiento profundo. También hay evangelistas, hay quien tiene el don de la sanidad, hay quien tiene el don de hacer milagros. Pero el único don que todo el mundo se pelea es que todo el mundo quiere ser pastor. Habiendo tantos dones y todos son bonitos. El don de servir es algo bonito. El estar siempre dispuesto a ayudar al hermano, ayudar al prójimo, el poder hacer algo en las congregaciones, pues es un don también. Pero pues todo el mundo quiere ser pastor nada más. Pues hay diferentes dones, dice ahí en la primera carta a los Corintios, pero todos formamos un solo cuerpo. No tenemos por qué envidiarnos. Yo recuerdo hace muchos años, estaba yo sentadito como muchos están, y me gozaba yo de escuchar las enseñanzas, y siempre salí yo contento, siempre meditando en lo que había yo oído de la palabra del Señor. Nunca pasó por mi cabeza que un día yo fuera predicador. Nunca pasó por mi mente que un día llegara al ministerio. Yo estaba bien ahí sentadito. Hasta que, pues un día, cuando me di cuenta, ya estaba compartiendo el Evangelio. Un día llegué al ministerio. ¿Quién me lo dio? No me lo dio el hombre. Los dones los da Dios. Pero hay hombres que entre ellos mismos se dan los dones, porque hay dones humanos. Pues todo lo que hace Dios es perfecto. Dice la palabra del Señor. Mire, vamos a leerlo. Busque aquí en la carta de nuestro hermano Timoteo, segunda carta de Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 2 de la segunda carta de nuestro hermano Timoteo. Voy a leer a partir del verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello.
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, ¿de quién depende? Pues depende de nosotros. Nosotros queremos servirle al Señor, pues que nos los impide. No necesariamente tenemos que estar en un púlpito para predicar el Evangelio. Hay mucha gente por todos lados. Podemos predicarle a cualquiera de todos ellos. ¿De qué vamos a hablar? Pues no vamos a inventar nosotros el Evangelio. Ya el Evangelio ya debería de estar llenando nuestras mentes y nuestros corazones. Colosenses 3:16 dice, more en abundancia la palabra de Cristo en vosotros. ¿Cómo tienen que estar nuestros corazones? Llenos de la palabra del Señor. Y de eso vamos a hablar. No vamos a estar inventando la palabra de Dios, no, porque ya está aquí. Hay de aquel que esté inventando algo que no esté en las Escrituras, pues ya tiene un problema muy grande con el Señor. Por eso es que yo siempre he dicho, y siempre lo voy a seguir diciendo, hay personas que no deben de estar en un púlpito porque no es su trabajo. Hay pastores que no son pastores. Hay maestros que no son maestros. Y hay gente que se atreve a llamarse apóstol, pero que tampoco es apóstol. Hay quien se atreve a llamarse apóstol. Un día vamos a hablar de cómo es un apóstol. Y se va a dar cuenta de que pues hay muchos que están en un error y no se dan cuenta. Pero hay muchos que piensan que porque conocen algunas partes de la Escritura, con eso ya son maestros, con eso les alcanza para ser pastores. Pero esos ministerios los da Dios. Desafortunadamente el hombre se ha encargado de anteponer sus propios pensamientos a lo que esta palabra nos enseña. Que tenemos que testificar, pues es un mandamiento para todos. Todos tenemos que hablar de Cristo, porque todos somos sus discípulos. Ahora, hay trabajos, hay ministerios, hay operaciones, hay cosas que Dios está haciendo de manera particular y cada uno, el que la recibe, pues tiene que ponerla a trabajar para que un día Dios le recompense. Pero el Evangelio se sigue predicando. Como decía nuestro hermano Pablo, de una o de otra manera, el Evangelio se sigue predicando. Ahorita tristemente para nosotros, y digo tristemente, porque
Ahorita ya el evangelio ya es un negocio. La palabra de Dios ya tiene muchos siglos que la han tomado como negocio. Hay quien se ha atrevido a vender pedacitos de cielo. Hay quien, hay quien se ha atrevido a cobrar para poder perdonar pecados. Hay quien se ha atrevido a hacer muchas cosas y en ese tiempo ahorita, pues también hay muchos que ya tomaron el evangelio como un negocio. Hay gente que predica el evangelio, tiene hasta su avión propio, vive en casas lujosas, tiene ranchos, tiene mansiones, y hay gente que predica que los hijos de Dios tenemos que ser ricos porque Dios es rico. Pero no eso dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que tenemos que ser humildes y sencillos como hijos de Dios. Y el ejemplo es Jesús, que siendo el dueño del oro y la plata, dice que él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Entonces el desconocer la palabra de Dios a veces nos hace hablar cosas sin fundamento. Y hay quien se atreve a hablar del Evangelio, pero busca ganancias deshonestas. Entonces sigue predicando el Evangelio. Pero ojalá y que Dios nos los conceda, que lleguemos a entender, a encontrar ese sentimiento que tenía Pablo, ese sentimiento que llegó a encontrar Pedro, Juan, nuestros hermanos antiguos, el hablar de Cristo por amor a su palabra, con valentía, siendo ejemplos de obediencia para todos aquellos a los que les predicamos, porque pues a veces eso es lo que nos resta, es lo que nos quita las ganas de predicar el Evangelio, porque nosotros no lo vivimos. Nos da vergüenza cubrirnos la cabeza. Bueno, hablando de las mujeres, les da vergüenza cubrirse la cabeza. Porque esto es una señal, dice la palabra que es una señal de que han creído en la palabra del Señor. Pero como casi nunca la traen, pues nadie sabe si es cristiana o no es cristiana. Y más si no habla de Cristo, menos todavía. A veces nadie sabe que somos cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra vida es diferente. Nuestra forma de hablar es diferente. Se predica más con el ejemplo que con la boca. Dice allá nuestro hermano Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, Cristo se va a seguir predicando. El Evangelio se va a seguir predicando. Aunque muchos lo estén tomando como ganancia, de todos modos se va a seguir predicando al Señor. Muchos van a seguir predicando el Evangelio, poniendo tropiezo a otros.
envidiándonos. Porque hay quien piensa que le van a quitar el puesto de pastor, el puesto de líder, y ya no predica a Cristo por amor, ya comienza a predicar al Señor buscando sus propios intereses como lo hacían los fariseos, como lo hacían en la antigüedad, defendiendo sus intereses. Entonces, no, si a mí me tocó el servir, pues voy a hacerlo con buen ánimo. Que me tocó presidir, pues lo voy a hacer con buen ánimo. Todos los dones son bonitos. No hay especiales, no hay uno que sea más grande que otro, no. Todos los dones, todo lo que Dios hizo, todo es bonito. Y todos tenemos que ser conformes. Ahora dice el Señor, quiere ser un instrumento especial en las manos del Señor, pues prepárese. ¿Qué se lo impide? Para llegar al ministerio hay requisitos, pero como otras veces les he dicho, pues yo hasta ahorita no he visto que alguien cuando oran para que lo lleven al ministerio, no le aplican el reglamento, o sea, los requisitos, ¿no? Entonces hay muchos que tienen libertad para hablar en un púlpito. No necesariamente tiene que ser un creyente. Hay quien estudia para dar conferencias, no habla de la palabra, pero tiene libertad para hablar de muchos temas. Y hay gente que le gusta exponer, tiene libertad para hablar, pero eso no lo hace un ministro. Ministro lo hace que Dios lo llame, porque los ministros los hace Dios. Por eso dice la Escritura, nadie tome para sí esta honra, sino el que ha sido llamado por Dios, como lo hizo con Aarón. Entonces, estamos en nuestro tiempo, se sigue predicando el Evangelio, pero cada quien tiene que hacerse una autoevaluación. Y aquí voy a generalizar. A los que están al frente de las congregaciones, examínense si ese es su trabajo y si lo están haciendo bien o están haciendo un trabajo que no es su trabajo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, va a haber falsos pastores, falsos ministros, falsos hermanos, falsos apóstoles, va a haber una de falsedades. Entonces, si nosotros ahorita que estamos acá, estamos haciendo alguna labor, tenemos la oportunidad de examinarnos y ver si lo que estamos haciendo, en realidad el Señor está de acuerdo con nosotros. Ahorita podemos cambiar muchas cosas, porque todavía estamos dentro de este cuerpo, dentro de este mundo, pero el tiempo va hacia adelante, no va hacia atrás. Día que pasa, día que no regresa.
Entonces estamos a tiempo. Queremos heredar. Tenemos que ver qué estamos haciendo. Dice segunda de Corintios 13:5. Examínense ustedes mismos si están en la fe. Ahora, ¿qué es estar en la fe? ¿Estás viviendo lo que debes de estar viviendo? ¿O qué estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? Entonces, ¿de quién depende? Pues depende de nosotros. Depende de nosotros el que estemos haciendo una buena labor. Los que hemos recibido de parte de nuestro Dios ese espíritu de poder, pues tenemos que demostrarlo con palabras, porque Dios no son palabras, Dios es poder. Tenemos que demostrar que el espíritu está en nosotros, predicando con valor, predicando con libertad, hablándole a los demás de la oportunidad que Dios nos está dando a todos. Pero pues, si no tenemos ni siquiera el valor para predicarle a los que están cerquitas de nosotros, pues imagínense, ¿a dónde está el poder que recibimos? Entonces cada quien tiene que examinarse, porque la iglesia la iglesia de Jesús no es una iglesia cobarde, es una iglesia de guerreros, de vencedores. Por eso dice la palabra del Señor, los que venzan heredarán todas las cosas. Entonces todos los que logren vencer, pues son guerreros vencedores, porque solamente va a entrar el que venza. El que no venza, pues se va a quedar afuera. Entonces, ahorita es cuando tenemos que luchar. Los tiempos no son los mismos que en la antigüedad. En la antigüedad estaba más difícil. Estaba en peligro todo el tiempo la vida de uno, porque antes no eran como nosotros, no, antes eran más drásticos. Cuando mataron a Esteban a pedradas, y según la historia que se cuenta de los hermanos apóstoles, pues todos murieron de manera muy drástica. Entonces nosotros aquí estamos contentitos, pero con la encomienda, porque también es para nosotros. Tenemos que ser testigos de Cristo, porque el Evangelio se tiene que predicar en todo el mundo. Entonces no vamos a llamarnos cristianos solamente con la boca, sino vamos a demostrar que somos cristianos con los hechos. Recibimos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso dice la palabra del Señor. Entonces todo aquel que lo tenga, pues tiene que demostrar que está en él, no con la boca, con sus hechos. Bien, hermanos, que Dios les bendiga, y pues les sigo invitando a que nos acompañe los días lunes, los días jueves, en estos en vivos que estamos haciendo. No sé qué tiempo el Señor nos los conceda, pero dedíquele un poco de tiempo a la meditación de la palabra. Dice la Escritura, porque esta palabra puede salvar nuestras almas, para que los pareceres que podamos tener en nuestras mentes dejen de ser pareceres y se conviertan en verdades. Yo antiguamente
tenía yo muchos pensamientos en mi cabeza, pero pues solamente eran pareceres, el yo pienso, el a mí me parece, el yo considero, cosas que no me servían para nada. Hasta que comencé a oír la verdad que aquí está escondida en esta palabra. Entonces ya comencé a pensar de manera diferente. Ya, ya los pensamientos vanos comenzaron a salir de mi mente. Y no quiero decir con esto que no tenga yo defectos. Sigo siendo un ser humano. Tengo muchos defectos. Y sigo teniendo la misma necesidad que tuve desde el principio. La necesidad de que Dios me siga ayudando. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar un día a vivir con Él por toda la eternidad. Entonces, que Dios los bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a sus hogares. Dios bendiga a cada uno de los que se prestan para meditar con nosotros en esta palabra. Que Dios bendiga todo lo que emprendan, que sea de grande bendición para ustedes. Que el alimento no falte en sus mesas, que la sanidad no falte, o sea, esté siempre en ustedes, en sus cuerpos, con sus familias. Que la bendición de Dios se derrame en sus seres queridos. Y si el Señor Jesús nos dispone otra cosa, nos vemos aquí en el próximo enlace, el próximo lunes a la misma hora, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Que Dios los bendiga a todos.